vamos de compras y vamos a estar comprando materiales de arte que se me agotaron y otros que necesito. Vamos a ir a un Dollar Tree, que es donde más económico vamos a encontrar esos materiales, y a un Staples, que es donde se pueden encontrar todo tipo de suplementos de escuela. Pero primero, hola gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí, me presento, mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades con porcelana fría, ideas creativas, tips y tutoriales de arte y vlogs de una cubana viviendo en Estados Unidos. Y recientemente también comencé una serie que es de video reacciones. No sé qué está pasando últimamente con las vistas del canal, han bajado muchísimo, pero no pasa nada, no me voy a desanimar. Lo único que les quiero pedir es que si de verdad les gusta este tipo de contenido, si les gustan mis videos, me ayuden compartiendo para llegar a más personitas, para que este canal crezca. Y por supuesto que me dejes un comentario, que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, eso, que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el videito. Comenzamos yendo de camino a Staples, que esto es como una papelería donde puedes encontrar materiales escolares, muebles de oficina e incluso imprimir papeles importantes. Al entrar se ve de esta forma, es bastante grande el lugar. Específicamente estoy buscando pintura acrílica y unos pinceles, vamos a ver qué aparece. Esta zona es la de los pegamentos, hay pegamento fuerte, silicona y esta es la cola blanca con la que yo hago la masa de porcelana. Bueno, ya que estamos aquí, estas tachuelitas de plástico me hacen falta, que las puedo utilizar a la hora de poner decoraciones en la pared y no abrirle huecos muy profundos. Por ejemplo, les voy a estar dejando el videito de la decoración de mi espacio de trabajo usando estas tachuelitas, pero se me habían agotado. Hay más cosas aquí en esta zona, hay decoraciones para joyería, presillas que son como clips que me hacen falta, pero creo que en el Dollar Tree son más baratas. Ya tenemos algo que no estaba en la lista, pero sí es necesario. Esta agenda me pareció súper bonita, me encanta. Es muy colorida y tiene todo mi estilo, pero ahora estamos en ahorro. Ya la próxima me la compro. Y miren lo que hay aquí, un panda hermoso. Como me gustan los pandas, por favor déjenme en comentarios si saben en qué parte de aquí de los Estados Unidos hay pandas. Vamos a buscar ahora los pinceles, que a eso venimos aquí. Y la pintura acrílica en los colores blanco, verde, rosa fosforescente y también estoy buscando dorado. Vamos a ver si aparece. Caballero, esto es enorme. Yo estoy buscando unos pinceles, pero miren esto que grande, como hay cosas. Es increíble. Yo pasaba tanto trabajo en Cuba para conseguir mis herramientas que esto es una bendición para mí. Y aquí llegamos a la zona de los pinceles, pero todavía no sé cuál elegir. Es mi zona favorita y por supuesto que quiero también buscar calidad y precio, que tenga mi estilo, no lo sé, vamos a ver qué encontramos, pero de aquí nos llevamos unos pinceles. Voy a elegir estos. Y ahora vamos directo a la zona de las pinturas, porque si no me enredo en otras cosas que ahora mismo no son imprescindibles. Y no hay muchas pinturas sueltas, solo estos pocos colores. Así que de los colores que hay aquí vamos a tomar la verde. Vean como también te venden el paquete con todos los colores. Yo no voy a coger esto porque yo tengo y ahora mismo solo estoy buscando colores en específico. Pero para aquel que quiera empezar este mundo del arte, esto está genial.
Yo cargué con mi pistola de silicona que viene conmigo desde Cuba, pero vean como aquí hay. Y también este pegamento que tiene como brillito, que está precioso. También aquí puedes encontrar carcasas para los celulares, muchas cosas de electrónica. Por ejemplo, miren estos mouse. Y hasta audífonos. Pues nada, vamos al Dollar Tree, compramos lo que falta y ya en casa le hago el unboxing. Aquí en Estados Unidos todos los Dollar Tree son iguales por fuera y por dentro, al igual que varios establecimientos. Así se ve al entrar. Y esta tienda es famosa específicamente porque vende todo a precios bajos, como a $1.25. Porque hay muchos productos que son de marcas desconocidas, pero eso no quiere decir que no sean buenos. Es una opción maravillosa para aquel que necesita ahorrar, como yo, por ejemplo. Aquí voy a coger estas estecas de modelado que no estaban en la lista, pero bueno, si me hacen falta. Estaba viendo los pinceles, pero no me gusta mucho la calidad. Hay pintura dorada, se va con nosotros. Y también había verde, pero ese tono no me gusta. Prefiero el otro que compramos. Ay, wow, pero qué reguero tienen aquí, caballero, por favor. No encuentro la pintura blanca. La encontramos. Nunca he visto esta marca. No sé qué tal vaya, pero me hace falta, así que en otro video la probamos. Y también hay rosa fosforescente, justo lo que necesitábamos. ¡Qué bien! Miren, yo quiero comprar también una tijera. Una tijera que sea solo para recortar papel. Vamos a ver si aquí hay, debe haber. Y en esta tienda puedes encontrar productos para el hogar, comida y snacks, materiales escolares, que a eso venimos, juguetes, tecnología, jardinería y cosas para tus mascotas. Quiero las que son simples, la que corta normal. Trae dos, así que bueno, vamos a tomarla. Ay, estas plumitas que tienen un panda, me encanta, yo lo quiero. Y también lo necesito, por supuesto. Imagínate encontrar cada una de estas cosas con un precio de $1.25. No todo, pero bueno, la mayoría. Es espectacular. Ahora vamos por las presillas que son de clips. Aquí están. Muy bien. En la tienda Staples habían, pero estaban más caras. Entonces preferí comprarlas aquí. $1.25. Me ahorré casi $4. Y agregué unas cositas más, así que vamos para la casa para yo hacerles el unboxing de todo. Y estas fueron las compras. Aquí está la bolsa del Dollar Tree y aquí está la de Staples. Vamos a hacer ahora unboxing. Yo nunca he hecho unboxing en este canal. Y listo. Estas son las del Dollar Tree y vamos a abrir. En Staples sí compré menos cosas, porque bueno, claro, es un poquito más caro. Venga. Y ahora nos vamos para nuestra mesa. Y aquí están todas las cositas que compramos. En principio solo quería pinceles y unas pinturas acrílicas que se me agotaron, pero luego me di cuenta que había otras cosas que me hacían falta. Así que les voy mostrando. Aquí hay 4 colores de pintura. La verde la compré en Staples a este precio y las otras 3 en el Dollar Tree a $1.25. La verde es igual a todas las que yo tengo aquí, que son las que utilizo para pintar la masa. La rosada tiene una textura similar, pero de todas maneras en otro video vamos a estar probando estas pinturitas. La blanca es la que un poco me llama la atención porque se ve aguada, parece como tempera. Y por último la dorada, que vamos a abrirla porque está sellada. Creo que es igual a la que yo tengo. Elegí estos pinceles en Staples a este precio que les estoy mostrando.
Tienen buena calidad. Me encanta que sean así coloridos. Estas plumas, bolígrafos, me encantó el panda, así que tenía que comprarlas, sobre todo porque creo que son negras, por lo que leí, y no tenía pluma negra. Es muy importante para llenar papeles, documentos y tal. Se siente como que fuera de goma y con un acabado mate. Muy rica la textura. Las tres tienen la misma tinta, así que vamos a abrir la del panda. En la punta tiene este protector y pinta perfecto. Estos son pinceles de agua, yo tengo, pero ya están bastante viejitos, así que quería reponerlos y no los encontré como los que yo tengo, solo encontré estos. Vamos a ver qué tal. El pelito es más duro, no son como los pelitos de los pinceles de agua que ya yo tengo. Y el mango del pincel es de plástico. Vamos a ver si se puede abrir, porque a lo mejor no son ni pinceles de agua. Sí se puede abrir, pero creo que no son pinceles de agua. Bueno, ya lo probaré a ver qué tal. Estas tres tecas básicas a 1,25 igual. Este tape que es de 2 caras. También lo puedes encontrar a 1,25 en el Dollar Tree. Las tijeras venían dos. Y obviamente estas son solo para recortar papel, cartulina, o sea, no pica tela. Pero también sirve para la porcelana fría. Estos clips yo los utilizo para unir las partes de la figura, que sean pequeñitas como por ejemplo los pies, los brazos. La cabeza sí la uno con un alambre más gordo. Este molde lo compré porque quiero comenzar a hacer figuritas con resina y me parece que collares sería una buena opción. Entonces me gustó las formas que tenía este molde para collares y hasta aretes, y la calidad está bien, estaba un poquito delgado pero estaba bien, sobre todo por el precio. Y ya por último las tachuelitas. Quería que todas fueran blancas, pero bueno. Como les mencioné anteriormente, esto yo lo utilizo para adornar mi espacio de trabajo si quiero poner carteles o cosas sin abrir huecos grandes en las paredes. Y esto trae 125. Aquí les voy a dejar el precio, lo compré en esta. Y estas fueron las compras que hicimos. En total gastamos esta cantidad de dinero. Déjame dicho en comentarios si te parece bien. Espero que les haya gustado el videito. Si es así, no olviden darle like. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo video.